Muy buenas noches, mi nombre es Isabel León Antonio, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy les voy a hablar en este segundo video acerca del libro El otro sendero de Hernando de Soto, los 3 primeros capítulos. El primer capítulo nos va a hablar acerca de la vivienda informal. Va a presentar en 3 partes. La primera sobre la adquisición informal de la propiedad, la segunda sobre su evolución histórica y la tercera sobre la marcha hacia la propiedad privada. Bien, cuando hablamos de adquisición de la propiedad informal, vamos a tener 2 modalidades. La primera es la invasión y la segunda la compraventa ilegal. La invasión es algún proceso que ya conocemos ciertamente, tenemos una idea de ello, pero les voy a hablar un poquito acerca de cómo es que se da esto, ¿no? La invasión va a ser un proceso planificado. Las personas van a tener una previa planificación para poder realizar esta acción. Por ellos que eligen un día en específico, especialmente uno en el cual el Estado y las demás personas estén distraídas. Un día cívico, por ejemplo, en el cual mientras las personas están ocupadas con el proceso cívico, ellos desde muy temprano invaden y realizan este tipo de edificaciones simples y rápidas. Cosa que cuando para el Estado se da cuenta, ellos ya tienen estas edificaciones implantadas y cuando el Estado busque sacarlos de ahí llamando a las fuerzas policiales, ellos van a tener ya este un plan para poder llegar a una conversación con el Estado y que les pueda, de cierta forma, permitir quedarles ahí. Es por ello que incluso hay momentos en los cuales ponen a las mujeres y niños adelante para que pongan trabas, ¿no? hacia la policía, para que se queden al margen. Cuando ellos llevan la conversación, a veces el Estado al final les deja en paz, se podría decir. Ojo, no les está permitiendo quedarse ahí, no les está legalizando la informalidad, no. Simplemente se les está dejando en paz y dejar que ellos procedan. Cuando ellos tienen esa confianza, realizan otro tipo de edificación, que es esta. Unas edificaciones más concretas, de concreto y de madera. Y de otro tipo de cosas que ellos les convenga más su desarrollo, de acuerdo a sus recursos, ellos realizan. En cuanto a la compraventa ilegal, cierto. Cabe mencionar que cuando ellos realizan este tipo de invasiones, hacen una especie de contrato de invasión. Que eso es como una regla que ellos van a realizar porque obviamente no tienen la seguridad que las viviendas formales tienen. Entonces, las reglas que ellos van a crear tienen como por ejemplo, en un proceso delincuencial, ellos van a hacer la justicia por sus propias manos, ya que no tienen un juez o algo que les pueda ayudar. Y entre otras cosas se reparten responsabilidades también, de acuerdo a ello. Y en cuanto a la compraventa de la propiedad informal, la compraventa ilegal, van a ser más que nada los propietarios de terrenos agrícolas los que van a querer vender y van a realizar un contrato con las personas que desean comprar, junto con corporaciones ilegales, van a simular una invasión. Cosa que realizan este contrato, ellos poseen unos ingresos libres de impuestos, obviamente, porque es una simulación de invasión, supuestamente, y los que compraron, pues no poseen este terreno a un precio bajo. Después, en cuanto a su proceso de evolución histórica, vamos a centrar un poco más en lo que es vamos a centrarnos más en lo que es las migraciones. Lamentablemente nuestro país ha sufrido por un proceso de migración por culpa del centralismo que nuestro país ha dado a la capital. Las demás provincias no eran de todo equipadas o no eran totalmente en la atención del Estado, cosa que las personas de los alrededores venían aquí a Lima a buscar un mejor desarrollo, mejor calidad de vida y un progreso más allá, ¿no? Cosa que así procedían a las invasiones, ya que la propiedad formal no les era de todo entregada con facilidad y rapidez, cosa que ellos querían. Entonces lo único que procedían era a las invasiones y las compraventas ilegales. En cuanto a la marcha hacia la propiedad privada, en todo el proceso histórico nos van a entender que eso es lo que ellos buscan. Siempre han buscado la seguridad de tener su propiedad, porque tiene sus beneficios tener una propiedad privada, ya sea alquiler, ya sea que pueden generar ingresos, incluso teniendo simplemente un terreno. Cosa que el Estado va a demorar muchísimo en ayudar. Actualmente
podemos entender que han ganado en cierta forma estas invasiones. San Juan del Lurigancho, parte de Rímac, parte de Breña. Han habido algunos asentamientos en los cuales eran informales y actualmente son distritos totalmente reconocidos con su propio municipio, etc. En cuanto al segundo capítulo, se va a hablar acerca del comercio informal, que a partir desde hace mucho, esto van a ser primero con los ambulantes. Más que nada, porque presento este amiguito, porque tiene comida. Y así es como se inicia el comercio ambulatorio, con comida. Esas son dos modalidades. Uno es el comercio ambulatorio y el otro es el mercadito informal. ¿Por qué les hablo primero sobre los ambulantes y por de dónde proviene la palabra ambulantes? Es porque en su tiempo deambulaban por todos lugares, entonces de la palabra deambular viene la palabra ambulantes. Ellos van a realizar un proceso de deambulación, deambulación en el cual van a captar, no simplemente lo van a hacer, van a captar lugares donde hayan personas que les compran más, donde generan más ingresos, más ventas. Entonces ellos van a buscar asentarse en ese solo lugar para que puedan generar ingresos ya netos, cosa que no van a tener la necesidad de trasladarse ya por varios lugares y ya demasiado desgaste físico. Cuando ellos tratan de mejorar ya ese proceso de deambulación y ventas así simples, de esto van a pasar a esto, a un carrito más, ¿no? Que ya no va a ser tanto estas rueditas para transportarse a varios lugares, simplemente para que cuando termine su jornada ellos puedan guardar este carrito con sus productos y al día siguiente realizar de nuevo su jornada en ese mismo lugar. El proceso del comercio informal va a ser demasiado extenso, va a ser para el Estado también agotador en su proceso porque no los llegó a erradicar como tal, como querían, se podría decir. Ellos siempre van a buscar, siempre han buscado la parte legal, van a buscar formalizarse. ¿Por qué? Porque así tenían la seguridad, porque así tenían los beneficios que los formales tenían, etc. Después de todo, ser un informal y estar siendo siempre administrado por el Estado no es algo que todos quieran. Entonces, incluso en el proceso, los mercaditos informales han venido de todo esto, ¿no? Tratar de acentuarse cuando el Estado realmente no les ha apoyado o algo por el estilo, entonces ellos buscaron solitos hacer su propio mercadito. Cosa que no tenía del todo lo mejor, ¿no? Pero lo han intentado. El Estado mismo ha intentado crear ferias donde los unían a todos ellos para que puedan tener un lugar y no estén dispersados por todas partes. Hubo un año en el cual, 1969 a 1970, el Estado se quiso poner radical y quiso votar a todos los ambulantes de un sitio en específico, puso cercas a personal policial, etc., hasta cierta hora. Pero ¿qué pasó? Cuando cumplían su jornada los policías y se retiraban, los ambulantes se acentuaban de nuevo. Entonces decidieron de nuevo el Estado decidió incluso alargar la jornada hasta las 7, se podría decir, de la noche. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se retiraban, de nuevo ellos venían y se acentuaban. Se acentuaban. Realizó todas las jornadas posibles, pero ellos volvían. Ellos no se iban a dar por vencidos. Después de todo era su único ingreso. No iban a desperdiciar el ingreso que les da de comer, pues no, todo el tiempo. Entonces, ¿qué les quedaba al Estado? Simplemente aceptar su comercio informal, en cierta forma. Entonces, cuando lo aceptó en esa forma, buscó maneras de aportar, o bueno, de organizarlos. Ellos mismos incluso se organizaron con sociedades, organizaciones, etcétera, ¿no? De vendedores, se agrupaban y así mejoraban uniformes, etcétera. Entonces ahí en el capítulo nos va a hablar un montón de procesos, ya sea evolución histórica, el camino hacia el mercado legal. Ellos siempre han buscado pertenecer a ese mercado legal para buscar una seguridad de su producto, seguridad de sus ventas, seguridad de todo. Es algo muy importante, ¿no? Tiene sus beneficios. Ahora les voy a hablar acerca de el transporte informal. El transporte informal va a tener una historia muy amplia. Primero, que nació con los ferrocarriles, no tenía mayores traslados, y después el Estado mismo incluyó a estos carritos llamados góndolas en 1926. Conjunto con este transporte nuevo nacieron los sedán, que no estoy segura si es este carrito, pero es una idea. Entonces ellos realizaron otras rutas que las góndolas no incluían. Entonces el transporte informal creció mucho más
E incluso en 1950 incluyeron el Station Wagon, que incluía muchos más pasajeros, más ingresos para ellos, wow, mucho más, mejoraron mucho. Otra cosa que mencionar es que el Estado, cuando trabajaba con el transporte formal, lamentablemente le ponía trabas a sí mismo, y en un tiempo muchas empresas formales de transporte fracasaron, quebraron por tantas imposiciones que les daba el Estado. Mientras tanto, el transporte informal iba creciendo económicamente, iba incrementándose en mayor cantidad, etc. Este es un carrito que ellos mismos implementaron también en la sociedad. En 1965 las Volkswagen, mayores pasajeros. Incluso ellos mismos innovaron, crearon varios procesos de innovación, en los cuales también metieron al D300 en 1970. Como si había una ley que decía que el mayor número de pasajeros era 12. No, ellos simplemente innovaron. ¿Qué hicieron? Pusieron un político importante, le dijeron que esto era una innovación y era un progreso importante para el país y hay una ayuda social. Y dijeron, pues no, oh rayos, no están ignorando la ley, simplemente están ayudando. Y es así como el transporte informal ha ayudado mucho, pero algo importante es que mientras esos informales se acercaban más a la formalidad, tenían más imposiciones y por tanto bajaban. Incluso llegaban algunos a la quiebra. Oh, rayos. Entonces es una pregunta, ¿lo formal lleva a ser mejor o lo informal? Entonces el Estado tenía que mejorar su proceso. Algo andaba mal, ¿no? O algo anda mal. Entonces yo creo que deben leer este libro. Espero que el resumen les haya ayudado. Espero que los dibujitos les haya ayudado. Y les recomiendo mucho leer. Eso es todo. Gracias.